pues venimos a explicar las unidades químicas y estequiometría en sustancias. Uno de sus subtemas es el peso atómico, átomo-gramo. La masa atómica o peso atómico se refieren a lo mismo, que es la masa isotópica y es el promedio del átomo de un elemento. Para entender mejor esto, los isótopos son átomos del mismo elemento con el mismo número de protones y electrones, pero diferente número de neutrones. Debido a que los átomos son tan pequeños y no es posible empezar solo un átomo, existen métodos experimentales para determinar la masa de un átomo en relación con la de otro, que será utilizado como patrón. A partir de 1961, el elemento utilizado como patrón fue el carbono 12, que tiene 6 protones y 6 neutrones, y tienen aproximadamente una unidad de masa atómica de 12 unidades. Y una unidad de masa atómica es igual a la masa atómica de carbono 12 sobre 2. Así, por ejemplo, un átomo de hidrógeno tiene como promedio solo 8.4% de masa del elemento de carbono 12, considerando que la masa del carbono 12 es exactamente 12 unidades de masa atómica. Entonces, el peso atómico en unidades de masa atómica del hidrógeno debe ser 0.084 por 12, que es igual a 1.008 unidades de masa atómica. Para determinar la masa de un elemento, debe también considerarse el porcentaje con que cada isótopo natural contribuye a la masa del peso. La masa promedio del átomo. Mi nombre es José Guadalupe Díaz García. Mi tema es peso molecular, molécula, grano. Todas las sustancias, tanto moleculares como iónicas, se presentan por fórmulas, y en ambos casos una fórmula indica el número relativo de átomos de cada elemento presente en una unidad fórmula de la sustancia. Una unidad fórmula de una sustancia sería O2, molécula de oxígeno; Fe, átomo de hierro; HCl, molécula de ácido clorhídrico; NaCl, cloruro de sodio. De los pesos atómicos de los elementos de una unidad fórmula se puede calcular el peso fórmula. Para calcular el peso fórmula existen 3 pasos. Paso 1, escribir la fórmula de la sustancia. El paso 2 sería multiplicar el peso atómico de cada elemento por el número de átomos. En este caso sería C es igual a 12 por 1 es igual a 12. Y luego H es igual a 1 por 4 es igual a 4. El tercer paso es sumar los resultados obtenidos. 12 más 4 es igual a 16 unidad de masa atómica. En el anterior fue una sustancia molecular. Ahora veremos un ejemplo de una sustancia iónica. Se siguen los mismos pasos: escribir la fórmula del compuesto, multiplicar el peso atómico de cada elemento por el número de átomos. En este caso sería Na 23 por 1 es igual a 23. Cl es igual a 35.4 por 1 es igual a 35.4. En el tercer paso es sumar los valores obtenidos, que sería 23 más 35.4 da un resultado de 58.4 unidades de masa atómica. Les voy a hablar sobre el mol y el número de Avogadro. El número de Avogadro se puede definir como la cantidad de moléculas, átomos, electrones y iones que hay en un mol. La cifra del mol es la siguiente: 6.022.136.7 por 10 a la 23, que puede ser esta cifra de aquí, o como los científicos la utilizan normalmente, 6.02 por 10 a la 23, que es la cifra mol abreviada.
tenemos unos ejemplos como un mol de átomo de oxígeno contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Un mol de moléculas de agua tiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Un mol de ion de sodio contiene 6.022 por 10 a la 23 iones de sodio. Por aquí hay un ejemplo más claro que puede ser el cobre. 63.54 gramos de cobre es lo que pesa. Tenemos un átomo gramo de cobre porque tenemos el elemento solo. Un átomo quiere decir que solo tenemos un mol. 6.02 por 10 a la 23 átomos de cobre hay aquí. Tenemos un peso atómico, gramo de cobre, y una masa molar de cobre. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo parecido al anterior del cobre. En este caso es un compuesto H2O, agua. 18 gramos de H2O. ¿Por qué 18 gramos? Bueno, tenemos dos átomos de hidrógeno, que hidrógeno vale 1, tiene una masa de 1, entonces 2 por 1, 2, y oxígeno tiene una masa de 15, pero se redondea a 16. 16 más 2, 18. 18 gramos es todo esto. Tenemos dos átomos gramos de hidrógeno y un átomo gramo de oxígeno. Como tenemos dos átomos de hidrógeno, multiplicaremos 2 por 6.02 por 10 a la 23, que es un mol. 2 átomos por un mol. Y el siguiente, el oxígeno, que solo es 1, pues sería solamente un mol. Tenemos 2 moles de átomos de hidrógeno y un mol de átomo de oxígeno. Tenemos una masa molar de H2O y 12 masas molares de hidrógeno y una de oxígeno. A continuación veremos unos ejemplos sobre cómo calcular el número de moles de alguna sustancia. Ahora les voy a enseñar a cómo calcular los moles. Bueno, para empezar, para determinar el número de moles presentes en una sustancia, se divide la masa de la muestra expresada en gramos entre su masa molar. Aquí tenemos N, que significa el número de moles de la sustancia, que es lo que queremos saber, es lo que queremos calcular. Entonces, la W significa masa de la muestra, que esa nos la pueden dar en el problema. MM es masa o peso molar de la sustancia. O bien, si conocemos el número de átomos o moléculas presentes, también podemos usar esta fórmula, que es el número de átomos y moléculas entre el número de Avogadro. Tenemos por aquí un ejemplo que dice: una muestra de cloruro de sodio pesa 500 gramos. Calcula el número de moles presentes en la muestra. Bueno, nos dice que pesa 500 gramos, entonces ya tenemos la masa de cloruro de sodio. Calculamos el número de moles, pero para el número de moles necesitamos saber la masa y la masa molar o el peso molar. ¿Cómo calculamos el peso molar? Bueno, aquí dice peso molar es 58.487 gramos sobre mol. ¿De dónde salió esto? Bueno, si nosotros nos vamos a la tabla periódica y buscamos el sodio y el cloro, vemos que cada uno tiene su masa. Entonces sumamos estas dos y nos da 58.487 gramos sobre mol. Entonces, ya que tenemos los datos, sustituimos la fórmula. Número de moles es igual a masa entre masa molar. Sería 500 gramos entre 58.487 gramos sobre mol. Eliminamos gramos y solo nos queda 8.584 moles. Y así se sacan los moles. Tenemos este último ejemplo que es: se tiene una muestra de sulfato ferroso de 1 kilogramo. Calcula el número de moles en la muestra. Bueno, tenemos los datos, que es 1 kilogramo, la masa tiene que pasarse a gramos, serían entonces 1000 gramos. Tenemos la masa molar del sulfato ferroso, FeSO4, hay que calcularla. Bueno, la calculamos, sabemos ya cómo calcularla, sería sumar las masas de cada uno. Como oxígeno aquí tiene un 4,
Entonces vamos a multiplicar la masa del oxígeno por 4. Y cuando tengamos esa multiplicada, lo sumamos a los otros dos. En total nos da 151.908 gramos sobre mol. Y ahora solo falta sustituir, que sería la masa en gramos sobre 151.908 gramos sobre mol. Es igual a 6.5829 moles. Ese es el número de moles que tiene el sulfato ferroso.